PT, bien, para la primera clase y la segunda clase, ¿ya? Y también están las actividades para la primera y la segunda clase, ¿verdad? Ahora hay uno que se llama, un PDF que se llama, bueno, un libro de código limpio, ¿de acuerdo? Que está compuesto en dos partes, ¿no? Bueno, es la lectura que deben hacer, pero también las preguntas que hay que contestar, ¿ya? Están ahí también en PDF, ¿no? En todo caso dice parte A y parte B, ¿de acuerdo? Ahora, todas esas actividades, por ejemplo, hay una actividad que se hace en clases y otra actividad que se hace, digamos, en el tiempo que después que paremos de las clases, que termina mañana, usted tiene que trabajarla, ¿no? De manera individual, ¿ya? Entonces, de eso trata más o menos cada documento que se le ha enviado. De todas maneras, en cada clase vamos a también volver a repetir de qué trata cada actividad, qué es código limpio un poco, etcétera, ¿ya? De todas maneras, es necesario que ustedes le den siempre una leída a ese libro que les pasé en digital. Y repito, son preguntas que deben responder y también algunos puntos vamos a tocar mañana en la clase 2 para poder un poquito reforzar el tema de lo que es la materia, ¿sí? Ok, en todo caso, no sé si tienen alguna pregunta inicialmente de los documentos que le pasé. Ingeniero, perdón, del libro de Código Limpio indicaba que son dos partes. ¿Se refería al contenido o son dos archivos los que tenemos que ver? Claro, el contenido está en el libro, ¿no? Que Sí, dice, sí. ahí dice, y ahí aparte dice código limpio parte A, parte B, ¿verdad? Esas dos tiene que usted responder siempre y cuando haya leído el libro, ¿sí? O en todo caso, por lo menos los resúmenes son importantes. Ya, en todo caso está el código, el libro Código Limpio y Digital y la parte A y parte B. No sé si la tiene también la parte A y parte B, ¿verdad? Creo que ahí dice parte A y parte B de Código Limpio, ¿no? Ah, sí, ya llegó, ingeniero, gracias. Ah, ya, ok. A ver, entonces esperemos un poquito que llegue a todos, ¿ya? Un segundo, por favor. Inge, ¿hasta cuándo hay que responderlo? ¿O mientras esté la sesión? ¿Cómo va a ser, Inge? No, 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 el de Código Limpio, yo creo que es después de un par de semanas que creo que hay tiempo, ¿no? Para que usted pueda hacer la actividad, la parte práctica, etcétera. O una o 2 semanas tiene para poder contestar el código limpio, sobre todo, ¿ya? Está bien, Inge, está bien. Ok, no tengo, por favor, espera. Muy bien.
Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta más, jóvenes, al respecto, antes de dar inicio a la clase completamente. Me refiero a las preguntas sobre el documento, ¿ya? Entonces, vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, en todo caso, entonces vamos a comenzar. Sí, voy a compartir la primera presentación y si usted puede también lo tiene abierto en su portátil o en la pantalla que voy a compartir, no se preocupe. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Sí, como tenemos muy poco tiempo, así que vamos a comenzar. Bien. Entonces, la primera unidad, la clase de hoy, tiene que ver con los fundamentos de la gestión de configuración del software. ¿Ya? Con los fundamentos. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Acá estamos mostrando algunos conceptos que nos van a permitir entender de manera, digamos, básica, ¿sí? Lo que es la gestión de la configuración del software. Por ejemplo, vamos a ver en este caso qué es la gestión de la configuración del software como tal, de qué trata, de qué trata este tema tan importante hoy en día para los que estudiamos ingeniería de software, ¿sí? Para los que somos parte, por ejemplo, de algún equipo que va a desarrollar software, ¿no? En este caso, eh, yo tengo una empresa de desarrollo de software que ya tiene un poquito más de 20 años en Bolivia. Hemos hecho software para algunos países extranjeros también. Y también tenemos software que hemos desarrollado para Bolivia, ¿no? Ahora, durante estos 20 años han pasado muchas cosas en la tecnología, pero lo que no cambia y lo que creo que no va a cambiar es la manera como gestionamos, ¿no? La configuración del software, ¿sí? En cualquier escenario, por ejemplo, que trabajemos para desarrollar algo nuevo o simplemente implementar algo existente, ¿ya? Y como segundo punto importante también, vamos a ver que la gestión de la configuración del software es una disciplina, es decir, es algo que no podemos obviar dentro del desarrollo de software. ¿Por qué? Porque es una manera de organizar, ¿no? Y tal vez es controlar y, ¿por qué no, dar un seguimiento, ¿no? De tal manera de que a medida que vayamos trabajando, esto se vaya organizando en un escenario tal vez un poquito más controlado. Ahora, aquí dice que es importante en proyectos grandes y colaborativos. Básicamente sí, pero hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de un equipo, tal vez de formar parte de un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la incorporación de diferentes áreas de especialidad y igual dentro de ese escenario también se convierte en una parte importante. Muy bien. Ahora, uno de los objetivos de la gestión de la red de software tiene que ver con, por ejemplo, asegurar la integridad. ¿Qué quiere decir asegurar la integridad de los artefactos? ¿Sí? Eh, un artefacto es un elemento importante dentro del desarrollo de software. En este caso, si hablamos de la gestión de configuración del software, eh,
tiene que hablarse de artefactos tales como, por ejemplo, la manera como vamos a organizar basado en algún componente, ya sea, por ejemplo, la manera como vamos a gestionar las tareas individuales, cómo vamos a trabajar en equipo, cómo vamos a, por ejemplo, en este caso, coordinar, ¿no? Algunos requerimientos, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que ver que los artefactos estén completos y consistentes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nadie puede tocar nada sin que quede rastro. En otras palabras, no es posible que alguien haga algo que ese algo afecte al resto, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de eso también hablamos de la trazabilidad, ¿no? De la trazabilidad. Y por ende vamos a garantizar que los Floriliana, riesgos... Hola, sí, adelante. Si tiene alguna pregunta puede interrumpir, por ejemplo, en cualquier momento, no hay problema, ¿ya? Y podemos minimizar, por ejemplo, los riesgos, ¿no? No controlados. Cuando hablamos de la trazabilidad, nos estamos refiriendo a que podamos separar, poder seguir un cambio, ¿sí? Desde el requisito, por ejemplo, que lo motivó hasta que demos commit, ¿sí? Al que lo implementó y la prueba, obviamente, que lo validó, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de colaboración, ¿no? Es decir, como hablamos de cómo podemos colaborar entre equipos, por ejemplo, estamos hablando de permitir trabajar, por ejemplo, en paralelo, ¿sí? Es decir, tener la posibilidad de que en equipo podamos hacer tareas paralelas sin que esto signifique que podamos, por ejemplo, tal vez pisar un trabajo con el otro. No, se supone que el trabajo en paralelo lo que hace es partes de un proyecto y esas partes tenemos que integrarlas en uno solo, ¿verdad? Y cuando hablamos de minimizar los riesgos, en este caso, por ejemplo, es lo que llamamos para lo que es evaluar y lo que es también controlar cambios, ¿no? Es decir, cada quien en su trabajo, en su proyecto, en la parte que le tocó desarrollar, está haciendo de acuerdo al alcance que se le dio. Pero al momento de confirmar que ya se acabó o darle el famoso commit, esto no tiene por qué dañar el sistema en producción. Entonces, normalmente un sistema va a sufrir cambios. Por ejemplo, puede estar ya alguna fase en producción, ¿sí? Pero al ir agregando más, por ejemplo, funciones, esto no tiene por qué dañar lo que ya está en producción. Para evitar este tipo de daños, para minimizar estos riesgos, es lo que se usa la gestión de la configuración del software, una parte de ella, ¿sí? Imagínese usted, vamos a ver por ejemplo, en banca, en un banco, sí, en un banco. Por ejemplo, cada modificación, ¿no? Digamos, al cálculo de los intereses, ¿no? Que se haga, tiene que ser trazable, ¿sí? Por ejemplo, si algo falla, se puede investigar con precisión, digamos, quirúrgica, es decir, ¿dónde falló? Si algo fallara, ¿sí? En otras palabras, si usted usa cualquier sistema, esté implementando solamente en la banca, ya sea, por ejemplo, en un sistema de producción, en un sistema, digamos, de control de la producción agrícola, un sistema de información referido, por ejemplo, no sé, a recursos humanos, etcétera, si alguien agrega algo o alguien modifica algo, y si ese que se modificó produjo algún error, uno tiene que tener las herramientas para fácilmente saber en dónde pasó ese error, ¿sí?
de manera clara, porque no vamos a tocar la parte que está en producción, por ejemplo, ¿no? Sino vamos a ver el último cambio que hicimos. O sea, ya está de una manera gestionado de una manera que yo sé en qué momento pasó ese error, ¿sí? En qué momento se dio ese error, ¿no? Eh, Hay muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, como les dije, puedo estar haciendo un sistema, digamos, de salud, de educación, algo del gobierno, algo público, cualquiera que sea el sistema. Si todo está organizado de tal manera que yo pueda hacer seguimiento cuando ocurre un error y sé exactamente dónde pasó, entonces quiere decir que estoy haciendo una buena gestión de configuración del software. ¿Por qué? Porque estoy ordenando de tal manera de que cada trozo de aplicación o cada trozo de sistema ya está muy estructurado y está muy vigilado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en este caso, no es que hay que inventar algo, ¿no? No es que uno puede inventar algo, sino que ya existen métodos formales de la ingeniería de software, ya, y eso ya está digamos, en el uso del paradigma para poder emplearlas, ¿sí? No es que tenemos que inventarnos, por ejemplo, ¿no? No estamos inventando nada, ¿sí? Hay guías maduras, como por ejemplo la IEEE 828, que dice, describe, por ejemplo, qué debe contener un plan de gestión de configuración, ¿sí? Eh, entonces, este estándar de la IEEE 828, por ejemplo, repito, da o describe o nos da una ayuda, nos guía, por ejemplo, cómo debemos hacer un plan. Un plan de gestión de la configuración del software, ¿no? Ahí nos dice cuáles deben ser los roles, por ejemplo, cuáles son los ítems a tomar en cuenta, cuáles son los procedimientos y cómo vamos a medir esto de acá, ¿sí? Es decir, la parte de las métricas. ¿No? Por ejemplo, también hay otro estándar, la ISO quebrado, digamos, IEC 1227, ¿sí? Repito, la ISO quebrado, digamos, IEC, ¿sí? 12207 ubica, por ejemplo, la gestión de la configuración del software dentro del ciclo de vida del desarrollo de un sistema. Sí, ya lo ubica, ya es parte en todo caso, ¿no? Otro estándar de un CMMI, por ejemplo, la considera, digamos, una práctica habitual para la madurez del software, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, hay sectores que están también regulados, ¿no? Como la aeronáutica, la farmacéutica, donde tienen que añadir de manera obligatoria estos marcos, ¿no? De trabajo, ¿no? Tienen que tener, ¿sí? Ahora, en algunas licitaciones que aparecen donde una empresa puede participar, donde yo también como empresa participé para poder, digamos, lograr desarrollar un software en base a lo que piden, sí te piden que de manera obligatoria que exista un plan de la gestión de configuración del software y a veces te dicen bajo, digamos, la IEEE 828 o te dicen bajo la ISO Quebrado Tech o un CMMI, dependiendo de la empresa que pide, ¿no? Lo que quiere decir, repito, jóvenes, que esto ya es eh, algo que existe y para alguna empresa es obligatoria. Y si es un sistema medianamente a grande, en todo caso, sí o sí debería tener este plan, ¿sí? Este plan nos va a evitar mucho dolor de cabeza, ¿sí? Y nos va a ayudar mucho en el proyecto. Ahora bien, alguien dirá, por ejemplo, como alguna vez me dijeron, pero no, es muy grande, es demasiado tomar en cuenta, ¿no? Estos roles, por ejemplo, estos ítems y tantos procedimientos que hay que seguir, etcétera, etcétera, está bien. Pero
En cualquier aplicación que usted desarrolle, usted que sabe que hay un manejo de equipo, por ejemplo, ¿sí? Aunque el contexto en el cual usted está desarrollando no te lo exija o no lo exija de manera, digamos, explícita, es bueno que usted pueda adoptar, ¿no? Una versión tal vez más simple, una versión ligera. No que contenga todos los ítems y escenarios, ¿no? Simplemente una versión ligera de estos estándares, ¿sí? Porque esto, jóvenes, va a subir la calidad, ¿no? Del software. Y no es como la gente dice, le va a agregar burocracia, no. No es que le agregue burocracia, le va a agregar una mejor gestión de los riesgos, ¿sí? Y si usted es capaz de aplicar, por ejemplo, algo ligero, algo liviano, no va a aumentar burocracia, lo que le va a aumentar es calidad al software, ¿no? Eso es lo que va a hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Yo sé que esta primera parte, de esta clase es un poquito teórica. Si tienen alguna pregunta, me paran, por favor, ¿ya? Todo está claro, Inge. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Muy bien. En este punto, cuando hablamos de los ítems de configuración, tenemos que necesariamente hablar eh, qué versionamos, qué es lo que vamos a versionar, por ejemplo, ¿sí? En todo caso, el código fuente, ¿sí? Podemos versionar el código fuente. ¿Qué quiere decir versionar? Quiere decir que en cada etapa de desarrollo de software vamos a sacar una primera versión, una segunda versión, ¿sí? Entonces, este código fuente, que es la parte en la cual todo ingeniero de software o de sistemas lo conoce, el código fuente es la unidad de trabajo especializado en la aplicación, en este caso de algún lenguaje de programación, ¿sí? La forma como creamos, por ejemplo, los scripts de base de datos también se pueden versionar. Yo puedo versionar código fuente, script de base de datos, por ejemplo, infraestructuras también, como código, la documentación de requisitos, ¿no? En cuanto a la ingeniería de software, por ejemplo, la puedo versionar los manuales, los casos de prueba, por ejemplo, también los datos de prueba, ¿sí? O las plantillas que uso para desplegar una aplicación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchos ítems que se pueden versionar, ¿sí? Entonces, como acá dice, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el código fuente sufre cambios, ¿sí? Cuando yo hago la documentación de los requerimientos del usuario, eso puede sufrir alguna variación, se puede agregar algún valor, se puede quitar algo que previamente se hizo porque nos dimos cuenta después, ya sea el cliente y nosotros, de algo que no estaba incorporado o de algo que estaba incorporado que no era así, entonces van a sufrir cambios. Entonces tenemos que versionar no solamente el código, también la documentación donde teníamos todos los requerimientos que el usuario había pedido, ¿no? En este caso. ¿Por qué los manuales? Porque obviamente a medida que vayamos agregando más funcionalidad, por ejemplo, el manual previamente presentado va a sufrir cambios. Va a haber versiones de manuales, por ejemplo. Inclusive una vez terminado, el sistema nunca deja de estar. Vamos a seguir agregando más cosas, nuevas funcionalidades, algunos cambios tal vez hasta de la forma como se maneja un proceso, igual van a sufrir algunas modificaciones. Los casos de prueba que se ha elegido para poder probar algo, ya sea usando pruebas unitarias o pruebas de integración, también van a sufrir los cambios, ¿no? Peor aún, si he agregado alguna tabla, si he agregado alguna propiedad de una tabla, igual va a sufrir cambios. Pero uno tiene que guardar todas las versiones a medida que vaya pasando. No es que uno lo va a solapar o lo va a reemplazar, no. Tenemos que mantener un criterio de manejar las versiones por si
tenemos que volver atrás en algún punto, ya sea por un error, ya sea porque algo desplegó mal. Por eso tenemos que volver a un punto anterior donde funcionaba correctamente. Para eso es el manejo de versiones, ¿sí? Ahora, hay que tener para esto también criterios, jóvenes, no solamente versionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué criterio podemos usar? A ver, el impacto en el producto, ¿sí? En todo caso, ¿qué impacto tiene? Ah, tiene un impacto que realmente modificó el estado anterior o hizo un cambio en la documentación de requisitos, el usuario entiende mejor de esta manera, en todo caso, o el caso de prueba no está bien documentado, etcétera. Hay que ver el impacto. Si tiene un impacto que afecta al proceso de desarrollo del software o al proyecto, es a considerar, ¿sí? Otro es la necesidad, por ejemplo, de reproducir entornos. A ver, veamos qué pasa si hago este cambio. ¿O qué pasa si el entorno ahora me cambió las reglas del juego? La manera de cómo manejar los intereses o los impuestos era así, ahora me la cambiaron de esta manera. Ah, ok. Entonces necesito crear otra versión, pero la versión anterior no tengo por qué perderla, ¿sí? Repito, no hay por qué perder la versión anterior, que simplemente hay un nuevo cambio en el entorno económico, político, interno, etcétera, y hay que tomarlo en cuenta para seguir trabajando, ¿sí? Y también, por ejemplo, el riesgo de qué pasa si se pierde, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo algún cambio que hice? Ah, pero tengo la versión anterior, ¿sí? Ahora, podemos pensar también en lo siguiente. Muchas veces eso suele pasar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay archivos binarios grandes? Es decir, grandes archivos, ¿no? En este caso, no sé. Se supone que ahora apareció MongoDB, apareció otras bases no relacionales que tienen una capacidad distinta, diferente a lo que son las relacionales para poder guardar información. Entonces, lo que, por ejemplo, pesaba, digamos, en el relacional que estaba haciendo Postgres, MySQL, Oracle SQL Server, lo que sea que estaba usando, en mi tabla, digamos, era, no sé, pues de 1 giga porque manejaba gráficos, manejaba archivos, era demasiado grande. Ahora, parte de eso puedo cambiarlo a MongoDB que me simplifica el tamaño, ¿no? El tamaño. Si era 1 giga, aquí MongoDB va a ser, por ejemplo, no sé, 500K o 5 megas, no lo sé, ¿no? Entonces, tiene que ver con cosas. Si son archivos binarios grandes, también podemos cambiar, ¿no? Bueno, en general, ¿a qué se refiere esta pequeña página? ¿Sí? Eh, Versionemos, jóvenes, el origen, ¿sí? Por ejemplo, el archivo vectorial de un logo, ¿sí? O podemos gestionar también archivos binarios muy pesados, ¿sí? O almacenamiento externo, tal vez como referencias claras. Lo esencial es que todo sea reconstruible, ¿no? Un poco eso. Si hay capacidad de simplificar el tamaño del código, interactuando con otra base de datos, ¿sí? Entonces ya tenemos la alternativa de hacer versionamiento. Bueno, en todo caso ahora vamos a hablar del control de versiones, ¿no? Que habíamos comentado un poco previamente eh, en la explicación, ¿sí? Ahora, no, vamos a decir de manera clara y objetiva, ¿sí? El control de versiones es la columna vertebral operativa. Es decir, para nuestra operación de trabajo en equipo en el desarrollo de software, se convierte el control de versiones, repito, como una columna vertebral, ¿sí? Es decir, es una base fundamental. Pero, ¿qué nos permite el control de versiones? Bueno, registrar la historia, el historial de cambios, ¿sí? Podemos trabajar en paralelo, por ejemplo, en ramas. También nos permite etiquetar puntos importantes o releases o liberaciones de nuevas versiones, ¿no? Beta 1, Beta 2, producción 1, producción 2, etcétera, ¿no? Y por si fuera poco,
si es necesario, también nos permite revertir cambios que hicimos de manera peligrosa, apurada, ¿sí? Es decir, cambien, cambien, cambien. Y cambiamos, pero esto fue un cambio que nos creó muchos problemas. Entonces, pero como tenemos una buena gestión de control de versiones, repito, como dije anteriormente, podemos volver al punto anterior donde estaba todo bien y revisar el cambio que queríamos agregar, ¿sí? Como verán, tenemos un control positivo para siempre poder retornar a un punto anterior donde todo trabajaba bien, ¿sí? Eh, a ver, podemos buscar una analogía, ¿sí? Por ejemplo, yo escribo un libro, ¿no? Un libro. Vamos a dar cuenta que estoy escribiendo un libro cualquiera, pero voy a guardar, jóvenes, voy a guardar cada capítulo como si fuera una versión. Entonces escribo el libro, el primer capítulo, y cada capítulo voy a guardar como una versión, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si el capítulo 6, digamos, no, estoy en el capítulo 6, rompe la trama, es decir, el capítulo 6 me rompió mi objetivo de la trama, ¿qué puedo hacer? Puedo volver al 5, ¿sí? Entonces, sin problema, porque ya pasé el uno, ya pasé el capítulo 2, ya pasé el capítulo 3, ya pasé el capítulo 4, el capítulo 5, pero en el 6 me rompió la trama al escritor, ¿sí? Simplemente vuelvo al 5. Ahora, en software, en el desarrollo de software, ese volver que acabo de dar como un ejemplo, tiene que ser inmediato y tiene que ser confiable, ¿sí? Para hacer eso usamos Git o GitHub, como quieran usar. Entonces, de eso trata un poquito estos jóvenes. No sé si está quedando clara esta explicación de la parte del Git. Quizá muchos de ustedes ya lo están manejando, ¿no? Así que, pero estamos repasando para personas que tal vez no lo han manejado. ¿Bien? Muy bien. Fíjense, algunos comandos básicos que tenemos, por ejemplo, de Git, ¿no? En este caso hay un flujo mínimo que debemos saber manejar, ¿sí? O sea, podemos iniciar o podemos clonar un repositorio, ¿no? Entonces hay dos formas de hacerlo que luego enseguida vamos a ver. O sea, iniciamos o clonamos. En otras palabras, iniciamos un nuevo repositorio, creamos desde cero, donde van a estar todas nuestras aplicaciones de desarrollo que vamos a manejar por versiones, por ejemplo, o podemos clonar un repositorio ya existente de otro equipo, por ejemplo, ¿no? Clonar significa duplicar, duplicar de manera idéntica algún repositorio, ¿sí? Ahora también podemos nosotros añadir cambios al área de programación, como por ejemplo Git add. El Git add lo que nos permite es poder agregar cambios. El Git add permite agregar cambios, ¿ya? ¿No? En el área de programación en este caso, porque eso es lo que estaban versionando, ¿sí? Y basado en este concepto, por ejemplo, ¿qué nos queda? A ver, si agregamos, si modificamos, ¿sí? Ya sea uno nuevo, o actualizamos uno nuevo, lo que fuera, estamos claramente registrando un snapshot, como una fotito, ¿sí? Con un mensaje claro. En este caso sería git commit, confirmar el cambio. Confirmamos el cambio sobre eso, ¿sí? Y, por ejemplo, algunas veces también que nos hace falta, podemos compartir, digamos, en este caso, al remoto, ¿sí? Remotamente podemos compartir y pues usamos Git Push, ¿no? Y trabajamos en paralelo, obviamente, en ramas, ¿sí? Para trabajar en paralelo, yo creo ramas en el Git, está el Git Branch, por ejemplo, y que luego tengamos que hacer un merge, ¿no? Es decir, la persona Juan trabajó en la parte A, en la rama, Luisa trabajó en la otra rama, eh, por ejemplo, Ana trabajó en otra rama, Pedro en otra rama, ok.
cada quien hizo su parte. Ahora vamos a hacer un merge. Ese merge lo que va a hacer es mezclar el trabajo hecho en cada rama para que sea un solo producto. ¿Sí? Un solo producto. Entonces, jóvenes, bajo este esquema que acabo de ver, de mostrarles, por ejemplo, en qué se diferenciará, en este caso, por ejemplo, committee push? ¿Cuál creen que es la diferencia, joven, entre committee push? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? El commit guarda los cambios localmente y con el Git push se lo va subiendo ya directamente lo que es al GitHub. Muy bien, excelente, excelente. El commit guarda localmente, ¿no? En cambio, el push lo publica para el equipo, ¿verdad? Correcto, es correcto, ¿sí? O sea, mensajes claros no son caprichos, alguien dijo, ¿no? Un mensaje claro no es un capricho, ¿verdad? ¿Sí? Se convierten en algo en el diario, ¿no? Confiable del proyecto. Sí, entonces, eso es importante. Gracias, joven. Vamos a seguir. Por favor, hagan esa actividad en clase, ¿ya? Les doy 15 minutos para esa pequeña actividad, jóvenes. Si alguien ya lo hizo, alguien lo tiene, repítalo, ya cree un repositorio en GitHub, ¿no? Todos tienen GitHub, ¿verdad? ¿Todos usan GitHub o no todos? Jóvenes, ¿todos tienen GitHub? Por favor, contéstenme. No todos tienen GitHub. Inge, buenas noches. Buenas noches. No lo tengo en este equipo. Justo estoy en otro lugar, estoy con otro equipo, Inge. Muy bien, pero pueden crearlo, ¿ya? Créanlo, porque voy a necesitar hacer un seguimiento después. Voy a ir Ok, agregando, ¿ya? Por favor, créenlo, les doy 10 minutos, 15 minutos para que los creen, por favor, ¿ya? Creen una cuenta, ¿no? Hagan su primer commit. Si muchos ya lo saben, repítanlo, no hay problema, por favor, ¿ya? Esa es una primera actividad de la clase.
Bueno, jóvenes, ¿cómo les fue? Yo creo que a todos bien, ¿no? Porque después de todo, me imagino que la mayoría maneja JIT, ¿sí? En todo caso, tampoco es tan complicado y es algo que es uso diario vivir en el tema de desarrollo de software. ¿Puedo continuar la clase, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Están todavía ahí, jóvenes? Sí, sí, Inge, sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿ya? Un pequeño repaso antes de entrar a una actividad, a la actividad siguiente, ¿de acuerdo? Estoy en la introducción a la gestión de la configuración del software, ¿no? Vamos a imaginarnos, vamos a una analogía, ¿ya? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el inventario de un supermercado. Es decir, todos conocemos un supermercado, ¿no? En un supermercado, por ejemplo, cada producto está registrado, ¿no? Ahora, este producto que está registrado tiene una fecha de ingreso, ¿sí? Tiene una ubicación, dónde está el producto, y algunas veces tiene, por ejemplo, el responsable, ¿sí? El responsable de todo eso, ¿no? La pregunta sería, ahora, si falta algo, algún producto, se puede rastrear. O sea, uno puede saber si se dañó, por ejemplo, si alguien robó, no sé, pero se puede rastrear, ¿de acuerdo? Ahora, esa es la analogía en un supermercado. Dentro de lo que es ahora la gestión de la configuración del software, ¿sí? En software, obviamente, la gestión de la configuración cumple ese rol, ¿sí? Cumple ese rol. Por ejemplo, si una prueba falla, podemos tranquilamente reconstruir exactamente en qué versión de código, o qué de scripts puede ser, por ejemplo, o de algún manual, ¿no? Había en ese momento, ¿sí? O sea, uno puede rastrearlo, uno puede hacer la trazabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poquito cuando hablamos, ¿no? A ver, les hago una pregunta al respecto, jóvenes. Puede responder cualquiera. De la vida que nos ha pasado como compañeros, como grupo de trabajo, en universidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez en un trabajo que haya hecho en grupo, alguien cambió un archivo y no avisó? O sea, ¿qué consecuencias tuvo? Por ejemplo, ¿alguien tiene alguna anécdota al respecto? Bueno, a mí me pasó, ¿no? Pero no sé, quiero preguntar a usted, digamos, ¿alguna vez en algún trabajo que hicieron en grupo, alguien cambió un archivo y no avisó, por ejemplo? ¿O alguien tiene alguna anécdota en el desarrollo de software de algo parecido? ¿Qué consecuencia tuvo, por ejemplo? Nadie. Es fatal, ¿verdad? Si estoy trabajando en un archivo desactualizado, ya sea un archivo Excel, un archivo Word, un sistema, ¿sí? Si alguien lo cambió y no avisó, lo que yo voy a grabar va a solapar, va a crear problemas, se pierde el contenido anterior, es decir, nos crea un escenario bien conflictivo, ¿no? Entonces, la idea principal, la idea central de la gestión de configuración del software, ¿sí? Es que evitemos ese caos que puede causar no saber qué pasa, ¿sí? Evitar de raíz que eso ocurra, ¿sí? Eso es un poquito como resumen, le puedo hablar de esa primera parte, ¿ya? Vamos a la segunda, ¿sí? En otras palabras,
Yo les dije al principio que hay muchos estándares, ¿sí? Hay muchos estándares. Y aunque nuestro proyecto sea medianamente pequeño, no está de más incorporar algunos ítems de lo que es la gestión de configuración del software, ¿sí? O sea, si trabajamos en el desarrollo de software sin usar gestión de la configuración del software, es como queramos construir una casa sin planos. Es decir, quiero construir una casa sin ninguna información directamente de mi cabeza, probablemente, o lo que piensen el resto, ¿sí? Como una torre de Babel, ¿no? Lo que piensa el resto. Es decir, repito, es como construir una casa sin ningún plano. Esa es la analogía que puedo presentar. Bueno, al principio podemos avanzar rápido si construimos una casa sin plano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero cualquier cambio la va a volver frágil porque no tenemos un sentido de decir, ok, estas son las medidas, esta es la manera como debemos. No tenemos esa forma de ver, ¿sí? Y obviamente, si yo quiero cambiar algo, va a aparecer un conflicto de versiones, ¿sí? Si hablamos de software, decimos, o sea, ¿cuál es el archivo correcto? Por ejemplo, podemos perder información útil, ¿sí? Va a ser imposible en este caso auditar quién cambió tal archivo o tal programa. Difícil porque no hay una manera de hacerlo, ¿sí? Cada quien está trabajando en lo que puede, sin ninguna forma de trabajo coherente y ordenado, ¿sí? Y los errores se van a propagar hasta que lo pongamos en producción. Entonces, ese caos, ese problema que se puede presentar por no tener una coherencia de manejo de la integridad, con los artefactos, por ejemplo, usando ítems, recursos, estándares, planos de la gestión de con el software, es lo que nos ayuda, ¿no? Hay una analogía, hay un ejemplo, no, hay un ejemplo de la vida real que me gusta siempre comentarlo, ¿sí? Cuando doy esta clase, es un poco trillado, pero es algo real que pasó y creo que nos va a permitir de alguna manera entender de la importancia de la gestión de la configuración del software, ¿sí? Eh, un estudio en la India de videojuegos, por ejemplo, perdió meses, muchos meses, al no poder construir, ¿no?, un compilable estable. O sea, un artista sobreescribió los recursos, el programador revirtió mal el proyecto y el equipo no tenía, ¿no?, un historial confiable. Lo que quiere decir que con la gestión de control de software y control de versiones, ese problema que tuvieron hubiera limitado a minutos, no a días, semanas como yo pasar, ¿sí? Hablo de una importante empresa de videojuegos, ¿no? Donde los juegos van cambiando, se van agregando más valores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hay que recordar aquí es que el costo, por ejemplo, de la desorganización, sin usar una gestión de configuración del software, va a crecer siempre de manera exponencial, ¿sí? Si usamos la gestión de la configuración del software, es como comprar un seguro, ¿sí? Es como comprar un seguro, ¿de acuerdo? Eh, repito, mucha gente dice es muy burocrático. No es burocracia, jóvenes. Usted deja de pensar en burocracia hasta que le pueda salvar de un conflicto que quizá le haya hecho perder tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, no es cuestión de que decir es mucha burocracia, no. Usted, repito, hasta que encuentre un problema y diga, hoy, si no hubiera usado gestión de código del software, esto es catastrófico, ¿sí?
También hemos hablado de los pilares, ¿no? Aquí hay 4 pilares jóvenes que le había comentado de lo que es la gestión de la configuración del software. Y le había comentado que uno es la integridad, ¿no? La integridad. Es decir, que los artefactos que vamos a usar estén completos. Siendo artefacto de caso de prueba, pues siga las reglas, siga las indicaciones y termínelas. ¿Sí? Si un artefacto dice las pruebas unitarias, siga todas las reglas, hágala como dice y termínalas bien. Otro artefacto que por ejemplo podemos decir, no, pruebas de integración, repito, siga las reglas, las instrucciones, termínalas bien, complete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso da consistencia, ¿no? O sea, nadie toca pues nada sin que quede rastro, ¿no? Si usted maneja adecuadamente una buena gestión de configuración del software, cualquiera que toque algo del desarrollo del software en su integridad, siempre queda huella, no se pierde. O sea, nadie va a decir yo no fui, ¿sí? O un equipo dirá no sabemos. No, no, nada. Eso es lo que mantiene que podamos rastrear, ¿ya? La trazabilidad, como también dije, ¿no? Hace rato que hablaba, poder seguir un cambio, o sea, hacemos el seguimiento de un cambio desde el requisito, ¿sí? Que lo motivó a hacer este cambio hasta el commit, o sea, hacemos un seguimiento. A ver, este fue el requisito, esta fue la motivación, terminamos, hicimos el commit, ¿sí? Que lo implementó. Y además, pues, esta fue la prueba que lo validó antes que hagamos el commit. Entonces, tenemos todo el flujo, ¿sí? Guardamos todo el flujo. No se, no se nos va nada, ¿sí? Eso hace la trazabilidad, la confianza del inicio, cómo fue siguiendo, cómo hicimos la prueba, cómo hicimos el commit, quién lo hizo, en qué parte lo hizo o quiénes lo hicieron, ¿sí? O sea, hay una huella para todo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos también de la colaboración de equipos, ¿sí? El número 2, colaboración de equipos, ¿sí? O sea, la gestión de la configuración del software, ¿sí? Cuando hablamos de colaboración de equipos jóvenes, podemos hacer que nuestro equipo pueda trabajar en paralelo, ¿sí? Esto obviamente hace que en la planificación que tengamos, ya sea en cronograma de tiempo, entrega de recursos, se pueda visualizar de una manera mucho más interesante. O sea, cada equipo va a trabajar sin que un equipo pise al otro. Esa es la idea, ¿sí? Trabajamos libremente, bien controlado, de tal manera que lo que voy produciendo, lo que voy trabajando, no estoy solapando nada, ¿sí? ¿No? Y cuando hablamos de minimizar riesgos, también como les comenté, por ejemplo, o sea, en otra palabra, reducir o minimizar es la palabra que podemos manejar, porque los riesgos siempre van a existir. La idea es minimizarlos, ¿sí? Por cambios no controlados, obviamente, ¿no? ¿Esto para qué? Podemos evaluar, podemos controlar los cambios, ¿sí? Antes de que dañen los sistemas o los módulos que van a salir en producción, ¿ya? Muy bien. Y también habíamos hablado de algunos componentes principales, ¿sí? Como repito, y es un poco teórico, así que voy a tener que repasar de esa manera, ¿no? Estos son los componentes principales. Básicamente, cuando hablamos de gestión de la configuración del software, tenemos que hablar necesariamente de estos 5 componentes, ¿sí? El primer componente tiene que ver con identificación de ítems de configuración. No se olvide que en su actividad 1, que enseguida usted va a empezar a hacerlo, ¿sí? Hablamos de esos componentes, ¿ya? Si usted ha abierto su PDF, si le ha pasado todo el archivo, ahí dice actividad clase 1 y actividad clase 2, ¿verdad? En la actividad clase 1 tiene que ver un poco con estos componentes, ¿sí? Vamos a identificar ítems de configuración, ¿sí? O, ¿esto qué quiere decir que cuando hablamos de identificar ítems de configuración?
quiere decir, por ejemplo, decidir qué entra bajo control, o sea, qué cosas va a entrar bajo control, qué vamos a controlar. O sea, usted no puede controlar todo, tiene que saber elegir qué ítems va a controlar, ¿sí? Es decir, usted tiene que ser capaz de decir, ok, no todos entran, pero va a entrar aquellos ítems que impactan el producto o pueden tener impacto en el producto si no se hace un buen control, ¿sí? Otro, hablamos del tema de control de versiones, ¿sí? El control de versiones, como dije también, es mantener la historia, el histórico, ¿sí? Y en cualquier momento poder volver hacia atrás a una historia previa, ¿sí? Eso es. Repito, el primero es qué cosas voy a controlar. No todo se puede controlar, ¿sí? Usted tiene que elegir los ítems que de verdad pueden impactar, ¿no? El desarrollo del producto, ¿sí? Eso tiene que tomar en cuenta. El control de versiones nos da la posibilidad de mantener una historia, ¿sí? Una historia, digamos, como hitos, ¿sí? De tal manera que en cualquier momento puedo volver a una versión anterior. Por cualquier razón, ¿sí? Cualquier razón. El otro es el control de cambios, ¿sí? Control de cambios. Es decir, el control de cambios define cómo se pide, ¿sí? Hay que definir cómo se pide. Se evalúa, se aprueba e implementa un cambio. Esa es la idea del control de cambio. Cómo pedimos, cómo evaluamos, cómo vamos a aprobar e implementar un cambio. No es nomás cambiar a mi manera, ¿sí? Si yo voy a hacer un cambio, debo seguir un formalismo. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Qué voy a cambiar? ¿Sí? Es decir, eso es el control de cambio. Eso me va a permitir, repito, la idea general es que uno pueda rastrear, ¿sí? Uno pueda tener información precisa de lo que está ocurriendo al momento de desarrollar el software. Repito, no es nomás cambiar. Hay que tener una plantilla, un flujo, ¿sí? Una documentación apropiada de control de cambio. Repito, vamos a definir cómo podemos pedir cambiar. Ahí tenemos la forma de cómo poder cambiar algo. Segundo, ¿cómo podemos evaluar ese cambio? ¿Sí? Alguien tiene que aprobar ese cambio, alguien tiene que implementar ese cambio, ¿sí? Etcétera, ¿no? Fíjense, eso es el control de cambio. Es un componente importante porque el software está lleno de cambios, ¿de acuerdo? Pero si lo hacemos un cambio ordenado, un cambio documentado, vamos a tener éxito en lo que estamos haciendo. Luego también hemos hablado de las auditorías, solo que estoy ahorita profundizando un poquito más, ¿sí? ¿Qué es una auditoría? Bueno, en su término genérico, igual que acá, es simplemente verificar todo lo que se construyó, ¿sí? Lo que tenemos construido hay que verificar. Si coincide con lo que se aprobó, ¿sí? Esa es la auditoría. Es decir, a ver, ¿aprobamos hacer esto? ¿Sí? ¿Se hizo o no se hizo? O sea, entró 100 a la caja, se sacó 20, mi saldo es 80. Perfecto. Hecho. ¿Sí? Ahí está. En cambio, en software quiere decir lo siguiente, ¿ok? Vamos a verificar que lo que se construyó, que lo que se desarrolló, que lo que se implementó coincide con lo que se aprobó. Bien, eso es la auditoría. Finalmente está el reporte de estado, ¿sí? Este reporte de estado es lo que va a hacer, va a comunicar, es algo muy importante, va a comunicar qué hay en cada entorno, qué hay en cada componente, qué hay en cada parte del proceso. Son reportes, ¿sí? Que vamos a poder leer e informar. Ingeniero, disculpe una aclaración. Sí. El elemento que nos ayudaría en las auditorías sería la implementación de los logs en el sistema. Eso sería, digamos, aterrizando prácticamente en este concepto. Una parte sí,
Lo que pasa es que los logs van a estar más que digamos, los logs se pueden presentar ya sea en tiempo de producción o en tiempo de prueba, ¿sí? Ujú, Para ver qué está pasando internamente en un archivo, ¿no? De transacciones, ¿sí? En la auditoría, ¿sí? ujú. Ahora, las auditorías, en ese caso, tienen un nombre, se llama pistas de auditoría a nivel de software. Por ejemplo, hemos probado todo, sistema en producción, pero de pronto ocurrió un problema a un usuario o al hacer una transacción, lo que fuera, ¿sí? El usuario no sabe qué pasó, el sistema emitió un mensaje raro, entonces uno tiene un archivo de transacciones y dice, a ver, ¿a qué hora pasó? ¿En qué minuto pasó? ¿Y qué tiempo? Y revisamos, ¿verdad? Y ahí vamos a poder saber qué es lo que pasó exactamente, ¿sí? Pero esa Sí. auditoría es más o menos interna nuestra, no en el momento de desarrollar el software, ¿ya? Algo que Ah, nuestro. ya. ¿Ok? Ok, gracias. También habíamos hablado un poco de, eh, ¿dónde está? Era más arriba, creo que de los estándares, ¿no? Ejemplos de ítem de configuración, ¿sí? Entonces, al final dice, ¿qué es lo que vamos a versionar? ¿Qué podemos hacer manejo de versiones, ¿sí? También habíamos comentado eso. Por ejemplo, habíamos dicho que podemos versionar el código fuente, los scripts de base de datos, la infraestructura tal como código, documentación de requisitos, manuales, casos de prueba, etcétera, etcétera, ¿verdad? En todo caso, también mencionaba que para esto hay criterios, ¿sí? Por ejemplo, el criterio tiene que ver con el impacto en el producto, ¿sí? Depende. ¿Cuál fue su impacto en el producto? O tal vez también necesidad de volver a reproducir entorno. ¿Qué pasa si se pierde? Un poco eso tiene que ver con lo que había comentado de ítems de configuración. Por ejemplo, había hablado de archivos binarios grandes, de cómo se podían manejar los tamaños, ¿sí? En este caso, pensar otras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, como hay historias tan interesantes en la banca se saturó de información gráfica, de audio, video, entonces implementaron MongoDB para parte almacenar un relacional, parte una base de criterios, ¿no? Para poder optimizar, digamos, el manejo de multimedia en este caso, usando MongoDB y lo relacional, la parte ordenada, ¿sí? Y también habíamos hablado del control de versiones, ¿sí? Aquí les había pedido, había explicado un poco de la historia de cambios, ¿no? En este caso, les había comentado que esta es es la parte vertebral, la parte operativa, que nos permite registrar, dije, la historia, trabajar en paralelo en ramas, ustedes ya lo saben, ¿no? Podemos etiquetar puntos importantes, etcétera, ¿no? Las liberaciones o los releases, ¿sí? O también la reversión de cambios, ¿no? Ante alguna actividad que nos hemos equivocado, ¿verdad? Todo caso, ¿sí? Y les había comentado de un libro, ¿no? De un libro como, ¿no? Que cada página que iba escribiendo el autor, ¿no? Llegaba a la página 6, creo, y les había comentado de que si esa página 6 no era coincidente, ¿no? Al objeto que perseguía el escritor, esa 6 se podía eliminar, se podía modificar, sin que afecte a los primeros 5 capítulos, ¿no? Básicamente eso. Y luego les había explicado de esto de acá, que también me imagino que ya lo conocen, es un flujo mínimo. Les había comentado, por ejemplo, de cómo iniciamos o creamos un repositorio usando init o usando clone, ¿sí? Por ejemplo, agregar cambios al área de preparación usando git add, ¿no? Registrando una snapshot, como dice git, o simplemente un mensaje claro. Ejemplo, un commit, ¿no? Compartimos remotamente con git push. Es decir, trabajamos en paralelo usando JetBranch, etcétera, y también integrando esas ramas con Merge, ¿no? Les había preguntado también en qué se diferencian commit y push, me habían contestado apropiadamente, ¿sí? En este caso, ¿sí?
Y creo que les había... no, esto no lo comenté, ¿sí? Creo que no les comenté esta parte. A ver. Hay modelos de rama, ¿verdad? Si todos hemos usado JIT, sabemos que hay modelos de rama, ¿sí? No hay un único modelo, ¿no? Por ejemplo, JITflow propone un main estable, ¿sí? Un develop, por ejemplo, para integración y ramas, futures, o lo que se llama hotfix, para cambios, por ejemplo, ¿no? Esto funciona bien, ¿sí? Cuando hay lanzamientos por oleadas, o sea, lanzamientos, cada lanzamiento, bla, 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 ¿no? Cada rato, por cada ola, ¿sí? Esto funciona bien. Ahora también otro que se llama Trunk Based o Trunk-Based también hay otro, ¿no? Este promueve una integración temprana. Y a menudo, o sea, en el main, en este caso en el main, porque todos partimos con main con ramas muy cortas, ¿no? Es decir, ramas muy cortas, ¿no? Esto es ideal para eh, una interacción continua, un poquito más que sea agresivo, ¿sí? Agresivo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí es aislar las ramas, ¿sí? Mantenimiento con versiones antiguas. Bueno, cada rama que uno elija, la madera que uno elija, bueno, esto va a un criterio de elección, ¿no? Por ejemplo, entregas rápidas, el tamaño del equipo, ¿no? Riesgos de cumplimiento. Entonces uno tiene que elegir conscientemente y de acuerdo a lo que necesita, ¿de acuerdo? Y habían creado un repositorio que le dije como práctica, esta es la semana, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de entrar a la actividad propiamente tal de la semana que van a empezar hoy en el primer capítulo? Hoy día es un poco teórico, ¿sí? Así que y mañana también va a ser un poco teórico, pero no tanto. Pero me gustaría, si tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte, siéntanse libres de hacerlo, jóvenes. Inge, entonces, para las auditorías, mediante el desarrollo de software, se lo tendría que utilizar más o menos lo que son los logs del GitHub. Sí, es conveniente, ¿ya? Es conveniente, ¿de acuerdo? Pero también hay, a ver, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si lo que el encargado de hacer una funcionalidad de un proceso el- es exactamente lo que el cliente necesitaba, ¿no? Ahora, una cosa es lo que el cliente necesita, pero entre medio uno usa ingeniería de software para producir eso es lo que él necesita. Si hablamos del primer punto, el cliente al final ve un prototipo o ve algo terminado en base a la especificación del requerimiento. Usted, por ejemplo, lo que hizo fue basarse en una especificación de requerimientos en donde establecía claramente el requisito del usuario respecto a una funcionalidad o un ítem a construir. Entonces, cuando usted lo construyó, ¿sí? Es probable que el usuario vea exactamente lo que él necesitaba en una aplicación, ¿sí? Note que fui del principio al final. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de que el usuario esté contento o lo hayamos entendido es de que lo que especificó los requerimientos, que son textos, ¿sí? Escrito, ya sea caso de uso o alguna otra herramienta, usted lo construyó, ¿sí? Él puede visualizar eso. Pero lo que él no sabe es que entre ese inicio y el final ha sucedido varias actividades previas, ¿sí? Primero, alguien se encargó de hacer el diseño, ¿no? Digamos, el modelo lógico. Alguien se encargó, por ejemplo, de hacer el modelo físico, ¿sí? Alguien se encargó de un diagrama de clases. Alguien se encargó de un diagrama de secuencia, ¿sí? Hay un trabajo, ¿sí? Y luego alguien acompañó a usted a hacer a través de un plan de pruebas, a ver si lo que usted estaba haciendo, tanto la entrada y salida respecto al diagrama de secuencia y otros artefactos, se cumple o no, ¿sí?
Finalmente alguien validó, ¿sí? Ok, entonces ahí entra el auditor, ¿no? Va a revisar, a ver, ¿usted qué hizo? Hizo esta parte de acá. Ok, este proceso de funciona. Ah, ya, esto se llevó a cabo. Usó tal caso de prueba. ¿Sí? ¿Cómo fue la prueba? Está auditando, ¿no? Todo lo que usted hizo, ¿sí? Al final y dice, ah, ok, siguió el proceso, obviamente, ¿sí? Ahora, eso el cliente no sabe muchas veces, no lo va a saber porque son cosas internas nuestras, ¿sí? Pero alguien está revisando si usted siguió o si se siguió correctamente todo el proceso hasta que al final salió ese prototipo o esa aplicación inicial en base a los requerimientos del usuario. No sé si contesté esa parte de esa pregunta. Sí, que todo está claro, gracias. Ok. ¿Tienen alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien. Si no hay más preguntas, por favor, tienen 15 minutos para hacer de la actividad de la semana uno. Identifiquen ítems de configuración, ¿sí? Identificar ítems de configuración. Solamente esa parte que es lo que acabemos en este momento. Tienen 15 minutos y luego vamos a discutir, ¿sí? Sobre lo que usted eligió en ítems de configuración en la actividad de la semana uno, ¿sí? Empiece, por favor.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar, ¿ya? Hola, jóvenes, buenas noches, ¿están todavía ahí? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a cerrar la clase y esta actividad de identificación de configuración lo vamos a ver mañana al principio de la clase, ¿sí? Vamos a discutir, vamos a revisar, ¿de acuerdo? En todo caso, creo que ya hice un repaso de todo lo que era la gestión de configuración del software, ¿sí? Solo que para esta parte, esta primera clase, quedamos de que JIT es la herramienta más usada actualmente para el control de versiones, ¿sí? Entonces, repito, la gestión de configuración del software organiza y controla todos los elementos del software, ¿sí? Y JIT es la herramienta más usada, ¿no? Que tenemos para el control de versiones. Y la actividad que era identificar ítems de configuración, ¿sí? Que habíamos tocado previamente. Acá. ¿Dónde está? Aquí tiene que estar. Aquí está, ¿sí? Estamos en la parte de los componentes principales, viendo, en este caso, ítems de configuración. Entonces, los espero mañana a todos, por favor, con esta tarea, esa pequeña actividad inicial que hemos comenzado, la semana 1, que es identificar ítems de configuración, la primera, por favor, terminada para el día de mañana, para que podamos revisar, para que podamos discutir, ¿no? Esta parte. No sé si tienen alguna pregunta más, jóvenes, antes de cerrar la clase. No, está claro, Inge. Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si está la encargada de Funde para que pueda cerrar la sesión de hoy. Sí, ingeniero. Voy a pasar con llamada de asistencia, por favor. Ana Churi José.